¿cómo está? Buenos días. Quisiera aprovechar su presencia para sacarle un poco de este tema y preguntarle por la solicitud que hizo el Colegio Médico vía Transparencia, donde solicitaba las actas de la mesa COVID. Según lo que responde la subsecretaria, estas actas no existen, que no hay registro. Y en ese sentido, ¿cómo se puede aceptar esta respuesta? ¿Usted ha participado de estas mesas COVID? Todo esto, en el fondo, va de la mano de los requerimientos de las resoluciones científicas, prácticamente, que ha pedido el Colegio Médico para, por ejemplo, comprender el tema del pase de movilidad. Todos ustedes conocen perfectamente todas las resoluciones que se hacen en esa mesa COVID. ¿Por qué lo reconocen? Porque los días lunes, jueves y sábado hay un punto de prensa en donde se anuncian todos los cambios, por ejemplo, que una comuna pasa a cuarentena, retrocede a transición, y todas ellas luego son traspasadas a través de un documento oficial. Hay un decreto que se publica en el diario oficial. Por tanto, no hay ningún misterio. Está absolutamente todo transparentado, primero en un punto de prensa donde siempre se pueden hacer todas las preguntas que son necesarias, y a continuación, después ya hay un decreto que dice exactamente cuáles fueron las decisiones. Lo que ocurre es que hay un consejo de especialistas, un consejo de asesores COVID, en donde hay epidemiólogos, donde hay médicos, donde hay científicos, y ellos han ayudado a generar cuáles son los parámetros que luego se aplican en el día a día. En este caso, como le digo, hacemos la revisión los días lunes, jueves y sábado para ver qué comunas avanzan o retroceden de cuarentena, tomando en consideración, por ejemplo, el nivel de casos, la incidencia que tengan, el nivel de búsqueda activa, es decir, que también implica a aquellas personas que son asintomáticas. Ahora también consideramos el porcentaje de población que está vacunada, la ocupación de camas críticas, etcétera. Por tanto, la idea de tratar de ningunear al Ministerio de Salud o a aquellas personas que han tomado las decisiones, científicos y otros, nos parece que no es la manera adecuada de enfrentar esta situación de la pandemia. Lo que necesitamos es la ayuda de todos, y pareciera que hay algunos que solo se dedican a denostar, a criticar, que encuentran todo malo. Y yo quiero decir, con respecto al permiso de movilidad, que por supuesto que siempre vamos a aceptar aquellas críticas bien fundadas, aquellas críticas que se hacen de buena fe, y muchas veces hemos cambiado parte de nuestros parámetros, hemos cambiado decisiones porque hay buenos argumentos para hacerlo. Pero vamos al pase de movilidad. Hoy día es la propia OMS la que dice que esta es una buena idea. Hay otros médicos que dicen que también lo es, que tenían solamente la duda con respecto a la oportunidad misma. Pero llevamos 13 meses en los cuales nuestros adultos mayores, la mayor parte de ellos, han estado encerrados y tenían medidas más restrictivas que antes. Estamos seguros que esta mayor libertad se va a ocupar con mayor responsabilidad. Cuando una persona ha completado su ciclo de vacunación, es decir, tiene sus 2 vacunas y tiene 14 días después de ello, reduce muchísimo la probabilidad de contagiarse, pero no la elimina. Y eso significa que en nuestro país tenemos que seguir ocupando mascarilla, tenemos que seguir con las medidas de ventilación, que es muy importante particularmente ahora en invierno, de lavado frecuente de manos y de distanciamiento. Y este pase de movilidad no es la caricatura que algunos han querido hacer, porque no es un chip libre. Este pase de movilidad es un pequeño avance en recuperar nuestras libertades, que son muy importantes para aquellos que nos gusta la libertad. El hecho de tener toque de queda, el hecho de tener cuarentena es algo que nos duele, y lo hacemos porque hay un motivo mayor, y ese es salvar la vida de las personas. Entonces yo lo que pediría, frente a esas críticas destempladas a veces que no quieren reconocer absolutamente nada, que miremos el contexto internacional. El mundo está en una pandemia. Los mismos que antes nos decían que lo único que había que hacer, el único modelo posible para tratar la pandemia era lo que estaba haciendo Argentina, hoy día nadie les dice nada. Había una persona del Colegio Médico que dijo el año pasado, con mucha fuerza, con muchas personas atrás, muchos médicos, que iban a haber 7 millones de contagiados en 3 meses. Pero claro, a él nadie después le pide explicaciones. A nosotros nos importa muchísimo la opinión de los expertos, la opinión del Colmed, la respetamos muchísimo, y siempre tomamos a bien las críticas que se hacen basadas en la buena fe. Y por tanto, cuando se pretende ningunear las decisiones, que son conocidas por las personas, es público, está en el diario oficial. Todas las resoluciones que se hacen en la mesa COVID se publican en el punto COVID y luego están en el diario oficial. Así que no hay ningún tipo de misterio, allí está todo, pueden revisar en el diario oficial, es gratis, pueden verlo en la página web, y todas las decisiones son comunicadas a la ciudadanía. Ministro, pero lo que está solicitando el Colegio Médico es el detalle de cada una de esas reuniones, quiénes asisten, qué proponen, la base científica, en definitiva, con la que se toman estas decisiones, conocidas por todos y que están en los decretos. ¿Por qué no hay detalles de las reuniones
que son tan importantes y que tienen un impacto finalmente en cada decisión que se toma. Vuelvo a insistir, todos los detalles de esas reuniones, absolutamente todas las resoluciones están publicadas, todas. Y cuando se conversa, por ejemplo, cuáles son los criterios para ver si es que una comuna pasa a fase 1, fase 2, fase 3, eso también está puesto en la página web del MinSal. De hecho, cuando se hizo un análisis sobre los datos para pandemias, Chile era de los países más transparentes en lo mismo. En cómo se contaban las personas que fallecen, en la información entregada, el plan paso a paso ha sido además reconocido en otras partes del mundo. Entonces, yo pediría en esto que no fuéramos autoflagelantes de manera permanente. La reunión que se hace los días lunes, jueves y muchas veces también los sábados, es donde se toman decisiones de, por ejemplo, que comunas avanzan o retroceden y ellas son publicadas y son informadas absolutamente toda la ciudadanía. ¿Quiénes participan de ella? Participa el presidente, participa el Ministerio de Salud, especialmente siempre. Por tanto, esta idea de querer ningunear a los expertos que existen en el Ministerio de Salud, a los científicos que han trabajado en hacer el plan paso a paso, en ver esos criterios, nos parece que no es la medida adecuada en la mitad de la pandemia. Ministro, buenos días. En otro tema, ¿cómo le responde a la presidenta del Senado, Yana Proboste, que calificó de anuncios débiles los que hicieron ayer por parte del gobierno en esta agenda de mínimos comunes? Bueno, primero lamentamos profundamente el cambio de tono, el cambio de posición que han tenido en la oposición. Hace algunas semanas atrás nos decían que querían mínimos comunes, no querían llamarles acuerdo porque parece que es una palabra prohibida, invitaban a dialogar y hoy día no reconocen absolutamente nada. Fue el Frente Amplio, fue la oposición, fue la CUT, fue la propia senadora Proboste que en el 30 de marzo de este mismo año dijo que quería avanzar al 80% del registro social de hogares en un IFE a la línea de la pobreza. Y cuando nosotros como gobierno, después de haber escuchado las propuestas de la oposición, después de haber escuchado Chile Vamos, después de haber escuchado a la sociedad civil, después de haber escuchado a las pymes, decidimos darle una certeza a los chilenos. Y esta es que todos los chilenos van a estar por encima de la línea de la pobreza, no como se dijo hace un par de días atrás. No, eso no es verdad. Absolutamente todos los chilenos que están en el registro social de hogares van a poder recibir el IFE universal y todos van a estar por encima de la línea de la pobreza. Porque además, obviamente, hay otros ingresos que reciben las familias, sobre todo las familias más vulnerables. Esta es una ayuda que además se extiende hasta agosto. Queremos decirle a los chilenos que vamos a acompañarlos por todo lo que dure la pandemia y la recuperación. Y por tanto hay un anuncio hacia las familias, tal como lo habían pedido ellos mismos. Entonces hay un cambio de opinión muy grave en ello, hay un cambio de tono muy grave en ello. Quizás es porque el fracaso, digamos, en la lógica electoral de las primarias, y no nos gustaría que se confundiera un anuncio tan relevante para las familias chilenas que da certeza con la lógica presidencialista, con la lógica de campaña. Nosotros esperamos el tono del diálogo. Precisamente el que la propia senadora nos había dicho hace algunas semanas atrás. Eso es lo que nosotros queremos para los chilenos, porque cuando empieza esta guerrilla de que, mira, los dime y direte, de que no sé cuánto, que no sé qué, ¿quiénes son los que pierden? Los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Y cuál es la noticia de verdad? La noticia de verdad es que va a haber un IFE universal para el 100% de las personas que están en el registro social de hogares y esos montos van a ser en la línea de la pobreza. Por ejemplo, una persona que es sola, recibe 177.000 pesos. Además de los otros ingresos que recibe, digamos, esto es adicional. Y hasta agosto, asegurado. Una familia de 4, cerca de 470.000 pesos. Son ingresos que son importantes para la familia. Y por tanto, ningunear eso y tratar de desacreditarlo todo no es lo que los chilenos nos están pidiendo en la mitad de la pandemia. Esto va a ser hasta agosto y nosotros además quisiéramos que pudiéramos tener la opción, así como estuvo en el pasado, de que si la pandemia se alarga, que podamos también alargar las ayudas, porque queremos darle las certezas a todas las familias chilenas, que las vamos a acompañar mientras dure la pandemia. Y por último, con respecto a las pymes, el anuncio de ayer con las pymes es muy potente y además es responsable todo el anuncio. ¿Qué se está diciendo? Todas las pymes, es decir, todas aquellas que venden menos de 25.000 UFs al año, todas van a recibir un bono de alivio de 1 millón de pesos. La única condición que tienen es que hayan tenido al menos un trabajador el 2020 o
que hayan facturado durante el año 2021, es decir, que estén activas. Bien, escuchamos al ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, refiriéndose a diversos temas, entre ellos las críticas que ha recibido desde la oposición por la propuesta planteada por el Gobierno en el contexto de los mínimos comunes. Asegura que hay un cambio de tono de parte de la senadora Yasna Proboste, de la oposición también, por las críticas. Recordemos que la presidenta del Senado ha dicho que la propuesta del Ejecutivo es débil, que es insuficiente. Son los puntos que estaba abordando recién entonces el vocero Belolio, asegurando de que acá se está haciendo un esfuerzo importante y que se están acercando además a lo que la misma oposición había planteado en su momento como uno de los pisos para poder sentarse a conversar. Por otra parte, respondía también a las críticas después de que el Ministerio de Salud respondiera a un oficio que solicitó el Colegio Médico para aclarar información sobre quienes se integraban el Consejo Asesor. Según el ministro Belolio, toda esa información es pública, está en las actas de cada una de las decisiones que se adoptan semana a semana en torno al plan paso a paso, pero no explicó bien ni en detalle quiénes son las personas, por ejemplo, que integran ese tipo de instancias, ni cuáles son las recomendaciones oficiales que han hecho ellos. Ese era el sentido del oficio que había enviado precisamente el Colegio Médico. Querían tener antecedentes respecto a los cuadros técnicos y a los especialistas que están detrás de las tomas de decisiones por parte del Ministerio de Salud, tema que sigue por ahora pendiente. Bien, 11:45.